porque tenemos tanta palabra que según la Biblia nos dice cómo podemos llegar a la salvación, pero cuáles son esos puntos específicos en que nosotros podemos alcanzar la salvación y aquellos que no conocen a Jesucristo, que sea algo sencillo, que sea algo fácil para que ellos puedan llegarse a Jesucristo, que no pongamos tanta traba, ta- tanto dogma, tanto legalismo, tanto quizá liberalismo, pero con algo simple, que cómo yo puedo ser salvo. Hay un predicador que yo admiro bastante llamado Charles Spurgeon. Fue un hombre que predicó en los años, en los años 1834 hasta el 92, cuando murió. Y una de las frases que él decía era que el Señor nunca salvará, nunca a un hombre sin la mediación de Cristo. No hay ahora ni una sola alma en el cielo que no haya sido salvado por Jesucristo. Y eso es algo interesante porque muchas veces nosotros creemos que podemos llegar a la salvación haciendo un sinnúmero de cosas, pero solamente hay un solo camino para llegar a la salvación y a través de Jesucristo. Así que yo quiero compartir esto en el libro de los Romanos, capítulo 3, en el versículo 21, donde habla de la justicia que es por medio de la fe. Romanos capítulo 3, versículo 21, y quiero leer unas cuantas porciones de este poderoso libro que nos enseña muchas cosas de la justicia, de la redención, la justificación de Jesucristo. Capítulo, versículo 21, dame la oportunidad de poder compartir la palabra. Gracias a la pastora Osania Mato y gracias por cada uno de ustedes por tener la confianza de poder darme este momento tan importante en la Iglesia Unidas en Cristo, ya que somos uno solo en Jesucristo, así como dice el lema del ministerio. Romanos capítulo 3, versículo 21 dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Señor, han orado por mí, pero una vez más me quiero presentar ante ti como un vaso, como un barro. Señor, tú eres nuestro alfarero y te doy gracias porque tú nos puedes moldear y darnos la forma como tú quieras. Señor, me pongo ante tu presencia y yo te pido, Padre, que esta palabra pueda hacer eco a nuestros corazones, a nuestras mentes, que podamos entender que para llegar a la salvación es algo bien sencillo. Tú no la pusiste tan difícil. Tú no lo complicas como nosotros los hombres complicamos para que la persona llegue a tus pies. Tú diste tu sangre, diste tu vida en la cruz del Calvario para redimirnos, para justificarnos, para acercarnos, para que esa justicia de Dios sea imputada en nosotros a través de creer en ti. Señor, yo te pido que aquellos que escuchen este mensaje, esta enseñanza, pueda tocar su corazón, Dios mío, Padre, y cambiar, como tu palabra lo dice, el corazón de piedra por un corazón de carne, para que pueda ser sensible a tu palabra, Señor. En Cristo Jesús está mi vida y está la vida de cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Hay una frase que Charles Spurgeon dijo muy famosa, que se hizo bien grande en uno de sus libros. Y él dijo, mi fe no descansa en lo que soy. Mi fe no descansa en lo que soy. Y él decía, siento o conozco, sino en lo que seré, que Cristo es lo que ha hecho y lo que está haciendo por mí. Y eso es interesante porque
muchas veces nosotros descansamos en lo que somos y creemos que estamos suficientemente conociendo a Jesús y nos aferramos a dogma, a doctrina, a, a mandamientos de hombre y eso en vez de acercarnos a Dios nos aleja porque es como Jesús les dijo a los fariseos, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios con sus doctrinas, con sus reglamentos. Y ahí ellos tenían alrededor de más de 200 y pico de reglamentos que habían puesto cuando estaban bajo el cautiverio de Babilonia. Muchas veces nosotros ponemos tantas reglas en nuestras congregaciones y ponemos tantos dogmas que en vez de acercar a la gente, se acercan a Dios, la gente se van alejando. Y es un peligro porque nosotros daremos cuentas a Dios. La Biblia dice claramente en el libro de los Hebreos que los pastores darán cuentas a Dios por las ovejas que Dios ha puesto en sus manos. Ahora, ¿qué es lo que es la salvación según la Biblia? En la Biblia la palabra salvación significa liberación espiritual del pecado. Dios nos libra del poder del pecado y de la muerte eterna cuando nos arrepentimos. Y eso es algo bien lindo porque Pedro lo dijo en el libro de los Hechos, capítulo 2 en su versículo 37 al 38 que se le acercaron la multitud y dice, ¿y qué nosotros podemos hacer? Y Pedro le dijo algo bien sencillo. Y él le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Y oye, el punto importante, para perdón de los pecados. Porque eso es lo interesante, nosotros tenemos que recibir el perdón de nuestro pecado y después que recibimos el perdón de nuestro pecado, entonces recibimos el don del Espíritu Santo. Y eso es algo que necesita la congregación hoy en día. Y eso es muy triste porque hay tantas iglesias que han sacado el Espíritu Santo. Me gozaba cuando la pastora Osanía hablaba ahorita, antes de comenzar, de cómo la congregación el día de ayer, el servicio se estaba extendiendo más de lo que se entendía. Y eso me acordaba en mis tiempos cuando comencé en el Evangelio, que uno iba a una vigilia, uno iba a un servicio y de repente vamos a cantar el último coro para despedirnos y de repente se derramaba el fuego del Espíritu Santo y el pastor y los líderes seguían y seguían la gente cantando y adorando a Dios y se le daba la libertad al Espíritu Santo. Y eso es algo que la iglesia hoy en día ¿qué ha hecho? Lo ha contristado. Han sacado al Espíritu Santo de nuestras congregaciones y lo que estamos llenos de mucha teología, mucha filosofía. Y es bueno conocer la Biblia, pero la Biblia dice que tanto estudio es fatiga del cuerpo y la letra muchas veces mata lo que es el poder del Espíritu de Dios. Pedro era un hombre del burgo. Dios llamó gente pecadores. Por eso Dios hizo la diferencia. Cuando él llamó, no llamó a Pablo primero, no. Pablo fue de lo último, pero Dios llamó a gente pecadores, gente que eran del burgo, que habían tenido solamente conocimiento de la lectura, pero no eran un doctorado, no tenían una maestría, no eran reverendos, nada de eso, mi hermano. Dios llamó gente simple, gente sencilla, y cuando lo llamó, le dijo, yo lo voy a hacer, lo voy a convertir en pecadores de hombre, en vez de ser pecadores del mal. Entonces, cuando Dios hace el llamado y nosotros como creyentes y como pastores, como líderes, debemos de ponerle la salvación a la persona sencilla, fácil. Cuando la gente te pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Y hay 7 puntos que yo quiero que resaltemos, si el tiempo me alcanza, que yo lo escribí aquí para no tenerlo de memoria. Y el primer punto es el perdón. Segundo, la justificación. Tercero, la reconciliación. Cuarto, la redención. Quinto, la santificación. Sexto, la vida nueva. Y séptimo, la adopción. Cuando una persona te pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Tú le dices puntos importantes. Primero, tú tienes que recibir el perdón de pecado. Porque, mi hermano, sin el perdón de pecado, nosotros no podemos ser justificados. Y para ser justificados, primero tenemos que recibir a Jesús. Y por eso Pablo le dice a la iglesia de Roma esto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y eso es lo que dice el libro de los Salmos. El Salmo capítulo 37 y el Salmo capítulo 3, versículo 8 dice, la salvación es de quién? Es de Jehová. La salvación es de un líder, la salvación no es de un pastor, no de un ministro, no de un sacerdote. La salvación es de Jehová. Y eso es importante que nosotros como creyentes podamos entender esto. Dios comienza a testificar de su salvación desde el principio.
Dios agarró al pueblo de Israel y lo sacó del éxodo. En el éxodo, Dios lo liberó de la cautividad que estaba en Egipto. Y eso es todo es una sombra de lo que había de venir. Hizo propiciación, lo sacó cuando mató a los primogénitos. Le dijo, pongan la sangre en los linteles, demostrando que así, a través de esa sangre, cuando el ángel de la muerte descendiera sobre Egipto, solamente lo que tienen en los linteles, esa sangre como propiciación, la muerte no llegaba sobre sus hijos. Y eso era toda una sombra de lo que Cristo iba a hacer hoy en día. La sangre de Jesucristo es la que nos redime. Y por eso la Biblia dice en el Salmo 3:8, la salvación es de Jehová, no es tuya. No, no podemos mercadear, como dice el apóstol Pedro, que estamos muchas veces mercadeando con la palabra y agarramos y manipulamos los textos bíblicos para sacar dinero, para enriquecernos. Mi hermano, tenemos que reprender al diablo. Hoy en día la salvación está tan manipulada que la gente, tú tienes que motivar sus emociones. Y eso no es así. Cuando Juan el Bautista estaba predicando, llegó un momento que Juan el Bautista predicó tan fuerte que cuando él veía que la multitud venía, le dijo, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? El hacha está puesta en la raíz del árbol. Y el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Y le dijo generación de víbora. Sí, Juan el Bautista tuvo que predicar un evangelio para demostrarle su condición pecaminosa. Mi hermano, tenemos que predicar la Biblia como está ahí. Usted no puede decirle al pecador, ven solamente a Jesucristo. Tú tienes que decirle, tú tienes que abandonar tu pecado. Porque esa es la única forma. Si nosotros no abandonamos y no le decimos a la persona que tiene que arrepentirse completamente y abandonar su vida pasada, mira como dice aquí el apóstol Pablo. Dios en su paciencia había dejado pasado por alto. Sí, Dios es tan bueno, hermano, que permitió que Salomón tuviera muchas mujeres, pecara, que Jeroboam hiciera altares, que Manasés pusiera a sus hijos en el fuego para su dios Mahón, Manón. Dios permitió todas esas cosas con paciencia para llevarnos a dónde? A la cruz, a Jesucristo. Y por eso Pablo dice claramente a los romanos, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, haciéndose inútiles. Mi hermano, nosotros como creyentes tenemos que entender que todos nos desviamos y que la salvación le pertenece a Jehová. Y así lo dice el libro de Jonás 2:9. Pero la salvación de los justos es de Jehová. No hay una forma, mi hermano, de nosotros y de poder buscar la salvación. Y por eso Pablo le dice a la iglesia de Roma que la justicia de Dios es testificada por la ley y por los profetas, porque ya de los tiempos antiguos, ya Dios venía buscando una forma de cómo el hombre se acercara a Dios. Por eso cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios ya comenzó a planificar su plan, mi hermano. Ya Dios estaba orquestando cómo iba a salvar la humanidad y le dijo totalmente a la mujer, ella te irá en el calcañar, pero tú lo vas a herir en la cabeza. Entonces, nosotros ya Dios había preparado, dice, tu simiente va a maltratar. Y eso me encanta porque nosotros tenemos que entender que Dios desde el principio tenía un plan de salvación para nosotros. Aunque nosotros nos alejáramos, Dios permitía que volviéramos a Él. Y eso es lo que dice el libro de los Efesios. No hay forma de que usted y yo podamos ser salvos. No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es por los muchos diezmos que yo llevo a la congregación, no es por las grandes ofrendas que yo llevo a la congregación, no es porque yo lea mucho la Biblia, no es porque yo conozca la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Esto no es asunto de que yo oro mucho, esto no es un asunto de que yo ayune mucho. Se necesita orar, se necesita ayunar, se necesita conocer la palabra, pero es como dijo Charles Spurgeon, que me gusta esto, mi fe no descansa en lo que yo soy. Si mi fe descansa en lo que yo soy, mi hermano, entonces mi fe está descansando en mis méritos, en mis esfuerzos. Y la salvación no se consigue porque yo ayune mucho. Ah, no, hermano, el pastor de la cruz duró 40 días en ayuno y oración. El pastor de la cruz baja a la cárcel. El pastor de la cruz baja al hospital. El hombre está activo. Pero muchas veces los pastores estamos tan activos que nos descuidamos nuestra vida espiritual.
Y es triste, mi hermano, cuando el hombre de Dios tiene tantas actividades y su vida espiritual va muriendo, porque cree que con todos esos esfuerzos que hace, con todos esos méritos que hace, vas a alcanzar la salvación. Nosotros como líderes debemos también nosotros descansar y entender, como dijo ese gran príncipe de la predicación, mi fe no descansa en lo que soy. Quiero que hago mucho énfasis en esto, mi hermano, porque los líderes hoy en día, mi hermano, queremos que, no, que los miembros de nuestra congregación nos imiten tanto y que hagan todo lo que nosotros hacemos y quiere que ellos descansen en lo que uno es. No, mi hermano. Nosotros tenemos siempre que llevar a la congregación a la cruz, no a nosotros, a la cruz, y demostrarle a ellos que nosotros somos pecadores arrepentidos, que todavía no hemos alcanzado la plenitud. Pablo lo dijo en el libro de los Filipenses, hermano, una cosa yo hago, no pretendo ser perfecto, pero ¿qué dice él? Me olvido de lo que queda atrás y sigo hacia la meta. Mi hermano, el evangelio es un camino de continuidad, no es un camino estático. Yo no solamente creí y ya me quedé estático porque creí. Yo tengo que venir al punto importante, aquí, a la santificación. Porque si Dios no me santifique, yo no me santifico, no puedo alcanzarlo. Dice el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es interesante, mi hermano, porque para nosotros recibir el perdón, lo dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice claramente esto. Y no solamente por nosotros, sino también por lo de los otros, todo el mundo. Y él dice, y él es la propiciación por nuestro pecado. Si Cristo no es la propiciación de nuestro pecado, ¿y qué es lo que la palabra propiciación específicamente? La propiciación es lo que Dios hizo en el libro de Éxodo, cuando iba a sacar su pueblo. Le dijo a los líderes y a Moisés, digan a ellos que mate un cordero y que esa sangre que sea derramada lo ponga en los linteles. La propiciación es alguien que paga, alguien que se hace culpable y lleva mi consecuencia. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Él es la expiación de nosotros, mi hermano. Y eso es interesante porque Cristo fue el vicario, es decir, el mundo no lo hizo por su propia causa, sino por causa de lo demás. Fue sustitutiva, es decir, Cristo sufrió la muerte como el castigo por el pecado, como sustituto del pecador. Fue propiciatoria, es decir, la muerte de Cristo por los pecadores satisfizo la naturaleza justa de Dios y su orden moral, quitando así la ira de Dios contra el pecador arrepentido. Eso es interesante porque la única forma de quitar la ira del pecador es cuando se arrepiente de su pecado. La integridad de Dios exigía que se castigara el pecado y si hiciera un sacrificio. Y ese fue el sacrificio propiciatorio por el pecador. Mediante ese sacrificio por la sangre de Cristo, no se desacreditó la santidad de Dios tampoco. Y él pudo manifestar con justicia como propiciación. Él no necesitó, escúchame esto, mi hermano, él no necesitó, mi hermano, que se le persuadiera para mostrar amor y misericordia, porque Dios ya estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y eso es interesante porque la única forma de reconciliarnos a través de Dios es a través de Jesucristo. Fue expiatoria el sacrificio de Cristo. ¿Qué significa la palabra expiatoria? Es decir, un sacrificio para hacer reparación por el pecado. Como expiación, ese sacrificio está destinado, mi hermano, a erradicar la culpa. Por la muerte de Cristo quedan anulado la culpa y el poder del pecado que separan a Dios y al creyente. Y es interesante porque el libro de Colosenses, capítulo 2, en su versículos 2 en adelante,
esa carta me encanta porque Pablo le dice a los hermanos de Colosa, dice, el acta de los decretos que nos era contraria. Cristo la clavó, oye, la clavó esa acta que era contraria y quitándola de vosotros, mi hermano, la clavó en la cruz del Calvario. Y dice, y despojó a los principados y las potestades, y exhibiéndola públicamente, triunfando sobre ellos. Sí, si Cristo no quita, mi hermano, esa acta que era contraria, mi hermano, nosotros ya no un castigo y merecíamos el infierno. Cada ser humano merecía el infierno por su pecado. Pero Cristo, en su expiación, anuló ese acta de decreto, hermano. Qué gran privilegio, hermano, entender que la salvación se logra tan sencillamente con reconocer a Jesucristo como su Salvador. Dice Romano capítulo 10, versículo 13, que me encanta ese texto, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y por eso dice claramente aquí, no hay diferencia, dice el apóstol Pablo. Y es interesante, mi hermano, porque nosotros creemos que las personas reciben la salvación y van directamente a nuestro concilio. Y aquí no me dice a mí un concilio, no me dice una denominación. Aquí me dice Romanos capítulo 10, versículo 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Sí, aquí no hay diferencia entre griegos, judíos, esclavos o libres. Aquí todo aquel que cree, todo aquel que invoca su nombre va a ser salvo. Y es interesante porque esa obra expiatoria anuló esa acta que estaba en contra de nosotros. Fue victoriosa. Es decir, en la cruz, Cristo luchó y venció el poder del pecado de Satanás y de sus ejércitos demoníacos que tenían cautiva a las personas. Su muerte fue la victoria inicial sobre los enemigos espirituales de Dios y del hombre. Fue la victoria inicial sobre los enemigos espirituales del hombre, mi hermano. Por lo tanto, la muerte de Cristo es redentora mediante el rescate de su propia vida. Qué interesante, mi hermano, porque lo que Cristo hizo, mi hermano, nos rescató mediante su propia vida. Él liberó a los creyentes de los enemigos que tienen esclavizada a la humanidad, es decir, del pecado, de la muerte, de Satanás, haciéndonos libres para servir a Dios. Todos los resultados anteriores de la muerte expiratoria de Cristo se contemplaron para todas las personas, pero solo se hacen realidad, mi hermano, aquella que mediante la fe aceptan a Jesucristo y su muerte por ella. ¿Y por qué dice claramente aquellos que aceptan la fe y su muerte? Porque si nosotros no entendemos que Cristo muere, no podemos tener redención. Pero Cristo muere para redimirnos. El justo por el injusto. La Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, oye lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Le tenemos que decir a las vidas que no conocen a Jesucristo. Todos somos pecadores. Yo que te estoy hablando de Jesús, que te presento a Jesús como el regalo. Yo soy un pecador, pero reconocí mi pecado. Reconocí que era un pecador. Y por cuanto yo pequé, estaba destituido. Y la palabra destituido era que no estaba otorgado para entrar a la santidad de Dios. Me quitaron la herencia. Cuando Adán y Eva pecaron, nos quitó ese gran logro que el Señor le ha puesto en el Edén, de estar junto con Él, de tener esa relación, esa comunión con Él. Adán y Eva rompieron, nos separaron de Dios. Y ese pecado adámico nos arrastra. Y la única forma de reconciliarnos con Dios es a través de Jesucristo. Y por eso, por su muerte expiatoria, es que podemos recibir a Jesús. Pero tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, mi hermano. Ahora, la salvación, hermano, me gustaría dividirla en tres puntos importantes.
La etapa pasada de la salvación, la etapa presente de la salvación y la etapa futura de la salvación. ¿Qué significa esto, mi hermano? La salvación tiene tres etapas que yo quiero dividirlo, si el tiempo me da. La primera etapa pasada de la salvación incluye la experiencia personal por la cual los creyentes reciben a Jesucristo. La etapa presente de la salvación salva a los creyentes del hábito y del dominio del pecado, llenándolo de cómo? Del Espíritu Santo. Abarca el privilegio de una relación directa con Dios como Padre y de Jesucristo como Señor y Salvador. El llamado llamado a considerarse muertos al pecado y a someterse a la dirección del Espíritu Santo, según Romanos 8.1. ¿Qué dice Romanos 8.1? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escucha esto, no hay condenación. Si nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, no importa, mi hermano, como dice el apóstol Juan en el primera de Juan capítulo 1, si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si nosotros podemos fallar, podemos caer, pero tenemos un abogado, a Jesucristo. Y por eso, mi hermano, nosotros cuando venimos a Jesucristo, mi hermano, tenemos esa química de qué? De conectarnos en la salvación presente. Ahora, pero también existe la salvación futura, que incluye la liberación de la ira venidera de Dios, según Romanos 5.9. Segundo, nos da la participación de la participación de la gloria venidera de Jesucristo y el recibimiento de un cuerpo resucitado y transformado, según Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Sí, la futura salvación, hermano, consiste en que cuando Cristo venga, nuestro cuerpo será transformado, como dice 1 Corintios 15:52. Y es interesante porque este cuerpo corruptible, dice Pablo en 1 Corintios 15:52, este cuerpo corruptible se convertirá en un cuerpo incorruptible. Pero también existe, para la etapa de la salvación, existen puntos importantes que son tres, la cual la redención, la justificación y la gracia. La redención es el rescate que el Señor hizo por nosotros, pagó nuestro pecado. La justificación, mi hermano, esa palabra justificación significa ser justo ante Dios, ser constituido justo según la Biblia. Dice Romanos 5.1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio a nuestro Señor Jesucristo. No hay forma de nosotros ser justificados si no es por medio de Dios. Entonces, la justificación, mi hermano, es llamarse justo ante Dios. Pero ¿cómo somos justos ante Dios? A través de la justicia que nos es imputada con Jesucristo. Denota una relación correcta con Dios, más bien que recibir una simple declaración jurídica o legal. Dios perdona a los pecadores que se arrepienten, a quienes habían declarado como culpable por la ley y condenado a la muerte eterna. Como lo restaura el favor divino y lo pone en una relación o en una comunión correcta con Él y con su voluntad. El apóstol Pablo revela varias verdades sobre la justificación y su realización. La justificación delante de Dios es un don. Nadie puede justificarse delante de Dios guardando la ley a toda perfección y haciendo buenas obras, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. La justificación delante de Dios se alcanza, mi hermano, mediante la redención que es en Cristo Jesús, según Romanos 3:24, que lo dice claramente Romanos 3:24. ¿Cómo dice? Mira cómo lo dice. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mi hermano. Esto es gratis.
Yo no sé, mi hermano, cómo hoy en día la gente van como cordero al matadero y se dejan influenciar con estos pastores que están mercadeando con la palabra. Siembra esto, da aquello. Mi hermano, la salvación no es por dinero. Y me encanta lo que Pablo, cuando vino este hombre, cuando Pedro, que vino este hombre viendo los milagros, había recibido a Jesús, mi hermano, escucha esto, había recibido a Jesús este mago, pero viendo los milagros que hacía Pedro y todo lo que hacía, le dice, te voy a dar dinero para que me dé lo que tú tienes. Y él dijo, perezca tú con tu dinero. Mi hermano, el dinero, mi hermano, Dios lo utiliza, mi hermano. No es, mi hermano, para maldición, es para bendición de nosotros. Pero hoy en día el dinero se ha convertido en una maldición en los ministerios, en los púlpitos. Estamos totalmente mercadeando con la palabra. Debemos ser, mi hermano, hombres y mujeres consagradas, mi hermano, y predicar el evangelio gratuitamente, mi hermano. Esto es gratis. Usted no puede sacar un miembro porque no diezma o porque no haga nada. Predique la palabra. El Espíritu Santo se encargará de redarguir, de reprender, de soltar. ¿O no lo dice la Biblia? Eso lo dijo claramente. Me voy, pero no lo voy a dejar solo. No lo voy a dejar huérfano. Os mandaré el consolador, el cual los guiará a toda verdad. Mi hermano, ¿por qué hemos sacado el Espíritu Santo de la iglesia? Y hemos metido la teología humana, hemos metido la psicología humana, estamos matando al Espíritu Santo. Ya en la iglesia no se habla de que Cristo viene, ya en la iglesia no se habla de que hablemos en lengua, ya en la iglesia no se habla de los dones del Espíritu Santo. ¿Dónde están esos dones que Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 9? ¿Dónde discernimiento? ¿Dónde interpretación de lengua? ¿Dónde género de lengua? ¿Dónde sanidad? ¿Dónde milagro? ¿Dónde está el don de fe? No se habla de eso. Solamente se habla de manipulación y de emociones. Tú puedes, siembra esto que Dios te va a dar. La Biblia dice que el que siembra poco, segará poco. Sí, y como vemos texto que lo distorsiona, mi hermano, para sacarle dinero a, la, a las pobres personas. Y aquí dice claramente, siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Y qué es lo que es la gracia? Un don inmerecido. Y concluyo con esto, lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 2, que todos lo sabemos, versículo 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oye, qué interesante esto. A estos mercaderes de la palabra tenemos que darle este texto. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no por mi dinero, no por mis diezmos, no por mis ofrendas. Es por gracia. Gratuitamente tenemos que darle esta gracia. Y como dice la Biblia, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Es un regalo, mi hermano. Es un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y no es por obra, no es porque yo tenga un edificio bellísimo y lindas butacas y un altar bello y los mejores equipos de música. No es por obra, mi hermano. A Dios no le impresiona los templos. No le impresiona los templos, Dios le impresiona el templo del Espíritu Santo que está dentro de nuestro corazón. Y lo dice Primera de Corintios capítulo 6. Vosotros sois templo del Espíritu de Dios, no las paredes que nosotros nos congregamos. Ahí nos congregamos para poder alimentarnos por la palabra, por nosotros somos los que tenemos que estar santo delante de Dios, mi hermano. No por obra, para que nadie se gloríe. Mi hermano, concluyo con esta reflexión. ¿Cómo puedo ser salvo? Aquí lo dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención
que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios ha tenido paciencia contigo, pecador que me escucha, y ha pasado por alto todo tu pecado que tú has hecho, toda tu maldad. Si eres un criminal, todos esos pecados han pasado. Dios lo ha pasado por alto para salvarte. Si eres un drogadicto, un alcohólico, una prostituta, un idólatra, no importa quién eras tú. Hoy Dios te dice que Él ha pasado por alto con paciencia para justificarte gratuitamente por su gracia. Solamente tienes que arrepentirte, bautizarte, recibir el don del Espíritu Santo en tu vida para arrepentimiento de tu pecado. Señor, lo que tú pusiste en mi corazón lo he predicado. Yo te pido, Dios mío, Padre, que aquellos que a ti no te conocen cuando escuchen esta enseñanza puedan reconocerte a ti como tu Salvador. Que no importa su pecado que tengan, tú lo has pasado por alto con paciencia para ser justificado gratuitamente por tu gracia y por tu sangre derramada. Que ellos entiendan que todavía hay tiempo de salvación, que las puertas están abiertas. Tu palabra lo dice en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Escúchalo bien. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús lo dijo. El único camino que lleva a la salvación es el camino de Jesucristo. Reciba a Jesús como tu Salvador. Fortalece los corazones de mis hermanas y de los siervos tuyos que se han conectado. Fortalece su fe, mi Dios, y que los líderes entendamos que este evangelio se predica gratuitamente, mi Dios, y que no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos. Mi fe no debe descansar en lo que yo soy, sino en lo que tú estás haciendo por mí y por nosotros. Si alguien está enfermo, Señor, imparte salud sobre su cuerpo. Tú llevaste en la cruz del Calvario nuestras enfermedades. Sana, restaura. Llévate toda enfermedad que pueda haber en el cuerpo de aquel que está enfermo. Si alguien está triste, Señor, consuélalo. Que tu Espíritu Santo consuele y fortalece y levanta al caído en este día, Señor. En el nombre de Jesús, están en tus manos. Amén y amén. Yo le bendiga.